Con ustedes los dejo con Marco Alfaro. Saludos, 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 ¿cómo van? Excelente, excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cositas. Vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes empresas. La diferencia, creo que el primer webinar que hicimos no nos dio tiempo suficiente para cubrir las diferentes estructuras. Entonces, hoy voy a tocar un poquito más acerca de eso y también ver si en realidad la estructura de una corporación S es la más indicada para nuestro tipo de negocio. ¿Ok? Y como siempre, entonces, para recordarles toda esta educación que estamos proveyendo a través de los webinars, es totalmente y únicamente educación y no es ningún tipo de asesoría legal en este aspecto. ¿Ok? Entonces, continuemos entonces. Voy a compartir una de las láminas que habíamos compartido creo que anteriormente, ¿ok? Para que podamos revisar nuevamente las estructuras que tenemos y poder entender un poquito más, ¿ok? Primero que nada, vamos a arrancar con esta parte de acá, que esta es lo que se le llama sole proprietorship. Esto significa que yo puedo simplemente empezar a hacer cualquier tipo de negocio, a vender limonadas, a vender lo que quiera y puedo arrancar sin ningún problema. No es es aceptable, sin embargo, no es una estructura legal de protección. Simplemente nosotros ya podemos hacer negocio. Después tenemos lo que se le conoce como un partnership general, es decir, de que vamos a decir que Edgar y yo simplemente hablamos y nos estrechamos la mano y decidimos que íbamos a empezar a hacer un negocio. No hay ninguna documentación, simplemente de palabra dijimos que íbamos a hacer algo. Y créanme que hay muchísimo de eso por allá afuera. Eh, Nuevamente, esto no tiene ningún tipo de estructura y no tiene ningún tipo de protección, que es algo importante. Es decir, que una persona que uno haga un tipo de trato de esa manera va a causar que si esta persona toma decisiones, que yo también esté involucrado. Es decir, que si hace un préstamo o alguna promesa, yo voy a estar involucrado. ¿Ok? Entonces no queremos hacer eso. Entonces, lo que tenemos acá es que ese tipo de estructura válida, que no es una estructura registrada o legal, por decir, con el Estado o los estados, no tiene protección. Y lo que tiene que ver con deducciones, sí hay deducciones que se pueden aplicar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las deducciones a veces que se pueden utilizar en otras estructuras tradicionales no son tan fáciles de deducir o justificar. En lo que tiene que ver con impuestos, estas estructuras, básicamente trabajar por su propia cuenta como contratista o hacer algo bajo nombre o título personal, el ingreso, aparte de pagar el impuesto federal, o si vivimos en un estado donde se paga impuesto de estado, se va a pagar un 15.3% adicional. ¿Cómo funciona? Vamos a decir, tuvieron un ingreso de $100,000. ¿Okay? Primero se calcula este impuesto que se llama Self-Employment Tax. Es un impuesto que se paga porque como no tenemos ese ingreso como W2, como empleado, la parte del Social Security y Medicare se lo cobra el gobierno de este lado. ¿Ok? Entonces, estas estructuras siempre van a pagar ese 15.3%. Entonces, de $100,000 pagarían $15,300 de este impuesto. Y tenemos también después el cálculo del impuesto federal y el impuesto del estado si es que existe alguno. ¿Okay? Luego tenemos lo siguiente. Tenemos las corporaciones. Una corporación T, ¿ok? Muchos de ustedes las conocen o las han escuchado, Corporación C, Inc., cosas por el estilo, o empresas que tienen el nombre y terminan con Corp al final. Muchas de estas empresas regularmente tienen a ser empresas muy, muy grandes, IBM, Apple, pero no quiere decir que porque tengamos un negocio pequeño no podamos utilizar esta estructura. Lo que tenemos que hacer es entender cada una de estas estructuras. La primer ventaja es si tiene protección de activos y hay separación entre
los dueños o dueño y la empresa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede en este aspecto? La empresa es 100% separada del dueño en todo aspecto. Esto quiere decir que hoy día la empresa va a pagar un 21% de impuesto sobre la ganancia que tenga. Los dueños, que son llamados accionistas en este caso, no necesitan pagar un impuesto adicional si el dinero no se transfirió a sus cuentas personales o se utilizó para, o al menos de que se lo hayan pasado o hayan utilizado el dinero para gastos personales. De lo contrario, la empresa simplemente paga el 21%. Ahora, hay estados que también tienen un impuesto adicional únicamente para este tipo de empresas. Por ejemplo, en Florida, una empresa que sea clasificada como una corporación C va a pagar un 5% adicional. Quiere decir que es un 26% en su totalidad. ¿Ok? Eh, ¿qué es lo bueno de esto hasta cierto punto? Es el aspecto de que no va a pasar más allá de ese monto. ¿Ok? Entonces, ese es un beneficio en ese aspecto. Esta estructura es la que se le conoce como una estructura de doble taxación. ¿Por qué? Porque nuevamente la estructura, la empresa, paga su impuesto. Si saco dinero para uso personal o me lo transfiero, yo tengo que volver a pagar ahora impuesto de ese dinero que salió. Sin embargo, lo voy a pagar a un porcentaje variante y no necesariamente a un impuesto de un porcentaje más alto regular. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente. Después, tenemos lo que se le llama una corporación S o como se le conoce como un S Corp, una corporación pequeña. ¿Okay? Ahora, en la corporación, una S Corp, el beneficio que tenemos es de que podemos controlar este 15.3%. ¿En qué manera? Es el hecho de que el IRS dice lo siguiente, un empresario, un accionista, que se pague una nómina, porque es requerido para esta estructura que se tenga una nómina, y se pague un salario razonable, entonces solo va a pagar el 15.3% de la porción que se pague como salario. La diferencia no va a pagar el 15.3%. Ejemplo, entonces, si tenemos una persona que tiene $60,000 de ganancia neta, la estructura es una S Corp. Y si esta persona tiene aproximadamente un salario de $25,000, por decir así, esta persona va a pagar menos de $3,000 de este impuesto que se le conoce como Self-Employment Tax o FICA o Payroll Tax, que son los nombres por los que se conoce. Pero la diferencia no va a pagar ese 15.3% y se estaría ahorrando casi $10,000 simplemente solo por tener una corporación S con una nómina. Ahora, acá la parte importante es la siguiente. Cuando se tienen ingresos que empiezan a subir, porque si la empresa empieza a generar muchos ingresos, la pregunta que regularmente tenemos es, pero ¿cuál sería mi salario? Me lo dejo así a $25,000 y la empresa generó $500,000. Eso es algo que se va a considerar un salario no razonable. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente ver las funciones que están llevando a cabo y hacer un análisis para poder determinar el salario que podría ser razonable basado en la posición que se está haciendo. Aquí hay unas ventajas también. Es el hecho de que eh, dependiendo el tiempo que le están dedicando a la empresa, también tenemos que tomar eso en consideración. Si se está trabajando básicamente un medio tiempo o menos, se puede ajustar el salario, pero tenemos que tener documentación en caso de que se nos pregunte cómo llegamos a ese salario razonable según las leyes de la IRS. En esta parte lo que se tiene que también tener en cuenta es el hecho de que este tipo de estructura requiere
que, que sean personas naturales. O sea, los dueños deben ser personas. No pueden ser otras empresas las dueñas de una escort. Hay un par de excepciones. Una es que sea una LLC con un solo miembro, que voy a hablar un poco más al respecto, porque se considera como una estructura a manera impositiva, no una estructura separada del dueño simplemente del lado del IRS. ¿Ok? Entonces, esa es una de las excepciones. Y la segunda es de que sea otra corporación S, pero que sea como un tipo de apéndice. Es como que fuera un tipo de branch o una empresa que está conectada 100% directa, que todo va a la principal. ¿Ok? Ese es un cambio que se tiene que mandar a pedir y ser aprobado primero con el IRS. No es muy común, pero algunas empresas lo hacen. Para todos ustedes, simplemente solo entienda que esto es solo para personas, simplemente. Tienen que ser ciudadanos americanos o residentes que tengan el green card, la residencia permanente, o hay una otra categoría que es residente fiscal. ¿Ok? ¿Quién es un residente fiscal? Esto no quiere decir que tiene una residencia permanente. Un residente fiscal es aquel que ha vivido acá, por ejemplo, un año y o ha hecho impuestos en los Estados Unidos, o tiene una visa por la cual tan pronto entra en el país es considerado residente fiscal. Eso quiere decir que se va a tratar sus impuestos no como una persona extranjera. ¿Ok? Esas son las partes importantes de ese lado. Después tenemos la LLC. La LLC es lo que se le conoce como una empresa híbrida. ¿Por qué? Porque esta tiene la capacidad no solo de ser la LLC que ustedes conocen, pero también tiene la capacidad de que nosotros le podemos decir al IRS, mira, IRS, nosotros tenemos una LLC, pero nos gustaría y llenamos los requisitos de la corporación S y nos gustaría que nos trates como una corporación S. En el estado voy a aparecer como una LLC, pero a manera tributaria voy a aparecer como una S corp. O yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me trates como una corporación C. Entonces, la LLC tiene muchas flexibilidades. Yo puedo empezar como el único dueño, puedo agregar después otra persona, después juntos decidimos volverla a una corporación S y nuevamente después convertirla en una C. Esas son las ventajas que tenemos con la LLC. Ahora la pregunta es, oh, perdón, y se me olvidó nada más confirmar, todas las empresas que se registran en el estado, todas tienen protección legal, ¿ok? Hasta la separación personal y la corporativa. Ahora, si somos extranjeros, porque creo que tenemos algunas personas que son extranjeras, las únicas dos opciones que se tiene es que como extranjero tenga una corporación C o que tenga una LLC, ya sea unitaria o con dos miembros. ¿Ok? Son las únicas dos opciones. Ahora, ¿cómo decido cuándo es beneficiable o qué criterio debo tomar en cuenta? ¿Ok? Vamos a ver si puedo cambiar de pantalla acá y voy a compartir un cuadrito. Yo creo que está un poco pequeño, no sé qué tan claro lo ven de su lado. ¿Perfecto? Se ve perfecto. Gracias, perfecto. Entonces, la parte primordial en este aspecto va a ser si el ingreso que estamos viendo, esto es lo que tenemos que ver primero. Lo siento que lo puse en inglés y ya no lo traduje. Entonces, es si el ingreso es activo o si el ingreso es pasivo. ¿A qué me refiero con eso? Un ingreso activo es considerado como ingreso que recibimos de comisiones, ingreso que recibimos por nómina o W2, por ventas de activos de un año o menos, o cualquier tipo de ventas, o trabajo por contrato. Eso es considerado ingreso activo. Regularmente
lo que son servicios o algunas ventas, ¿ok? Eso es algo que, la primera parte de ingreso. La parte pasiva o ingreso pasivo tiene que ver con ingresos que vienen por rentas, por dividendos, por intereses o propiedades que estamos vendiendo que pasen el año. Tiene que ser exactamente 12 meses con un día para que sea considerado esa venta como un ingreso pasivo, que es muy, muy, muy bueno en este aspecto. Entonces, aquí es donde viene entonces nuestro trabajo y el por qué muchas veces nosotros les recomendamos que si tienen estos dos tipos de ingresos constantes, que hagan una empresa, una LLC, para el ingreso pasivo y la otra para el ingreso activo, para que estén separados los tipos de ingresos que se están teniendo. ¿Ok? Entonces veamos lo siguiente. El ingreso pasivo, vamos a hablar de las rentas. Si las rentas son de largo plazo, que recuérdense que hace un par de semanas hablamos de la renta pasiva y la renta a corto plazo. La renta a largo plazo es cuando tenemos contratos de por lo menos 6 meses, un día. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Es de que este ingreso no va a pagar el 15.3% de ese self-employment tax que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, fenomenal. Y lo que tiene que ver con ingresos pasivos, regularmente no pagan ese impuesto tampoco. Entonces, la corporación S, cuando tiene que ver con ingreso pasivo, no es necesaria. ¿Dónde es donde tenemos que ponernos el enfoque principal? El enfoque principal va a ser en este tipo de ingreso. Entonces, tenemos ejemplo. Estamos vendiendo artículos en línea. Estamos vendiendo propiedades como short sales. No, pero sí, bueno, puede ser short sales en propiedades en menos de un año. Estamos comprándola en wholesale o estamos haciendo fix and flip, rehab y las vendemos en un año o menos. Estamos haciendo servicios, puede ser de pintura, de arreglo, de propiedades o de contabilidad de impuestos, como nosotros en este aspecto, ¿no? Entonces, todo este dinero es el que va a pagar ese 15.3%. ¿Ok? El W2, recuérdense que ustedes están pagando una porción en el W2 y su empleador el otro. Si ustedes son los dos, el empleador y el empleado, de ahí ya se está pagando el 15.3%, no tenemos que preocuparnos de ahí. Pero el resto de la actividad es la que sí deberíamos empezar a ver, bueno, cuántos son las ganancias, ¿ok? Porque ahora ya determinamos que es el ingreso activo el que tenemos que tener en mente para poder convertir nuestra LLC en una S, ¿ok? Ahora, mi criterio general es el siguiente, para que sea favorable y que el ahorro compense el gasto, porque se tiene que correr ahora una nómina cada 2 semanas o cada mes por lo menos. Y también el hecho que si la LLC que yo originalmente tenía era yo el único dueño y la convierto en una S Corp, ahora voy a tener dos planillas de impuesto, una de la empresa totalmente separada del mío y mi impuesto personal. Entonces son dos planillas de impuesto. Entonces el costo de las dos planillas más el costo de la parte de la nómina y posiblemente la contabilidad si no la estoy llevando yo. Esos gastos se tienen que tomar en cuenta antes de determinar si vale la pena. Entonces, para mí, de acuerdo a los cálculos que he hecho, uno puede empezar a tomar en cuenta o en consideración el hacer un cambio a una corporación S cuando se esté generando neto por lo menos $30,000 después de todos los gastos. Si tenemos varios gastos o deducciones que podemos eliminar el ingreso y ponerlo a menos de eso, no es necesario que tenga que tampoco que darme una nómina, ¿ok? Pero
a veces, si no se está planeando esto constantemente, no se sabe sino hasta que ya se está haciendo la contabilidad y se está preparando la planilla de impuestos. So, para mí, este es el piso, 30,000. Donde yo me sentiría más cómodo para que ustedes también puedan ver el ahorro es cuando están 40, 50,000 dólares de ganancia neta. Entonces ahí es donde empezamos a ver nuevamente, como les estaba diciendo, esos ahorros que pueden ser 5,000, 7,000, 10,000 dólares. Entre más alto es la entrada, estamos viendo que el ahorro es extremadamente significativo. ¿Ok? Entonces, eso es como nosotros llegamos a determinar si la S Corp es una opción para correr mi negocio.